pero Daniel le tocó muy duro porque sí conozco la historia. Daniel y su familia hicieron un esfuerzo muy grande para ayudarlo a salir en su proyecto de convertirse en jugador profesional. Daniel estuvo por Argentina, Daniel estuvo en Italia, Daniel estuvo en Venezuela, Daniel estuvo en México tocando puertas, tocó las puertas de Nacional, las puertas del Medellín, las del Envigado, no se las abrieron. Un saludo muy especial para nuestros seguidores de Kine Que en todas nuestras redes sociales. Detrás de la historia de una leyenda o de una figura del fútbol se esconde un camino lleno de lucha, de perseverancia, pero también de personas que lo acompañaron en ese proceso para llegar al éxito. Y Daniel Muñoz, la figura de la selección Colombia, no es ajeno a esta situación. El actual goleador de la selección Colombia en el Mundial tiene una historia de superación que vale la pena resaltar. Y qué mejor y quién mejor para contarla que Juan Eugenio Jiménez, la persona que lo descubrió, que lo ayuda a encaminar en el fútbol formativo hasta llegar al profesionalismo y pues ya conocerlo lo que es hoy en día, que es una figura de talla internacional. Entonces, Juan Eugenio, muchas gracias por atender a Quién y Qué. ¿Qué tal, Juan Camilo? Unas muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos y bueno, complacido de estar compartiendo acá contigo y con todos tus seguidores. Juan, ¿cómo vive el presente o cómo vive usted el mundial ahora que ve a Daniel ya consagrado y siendo una figura de talla internacional? No, pues con mucha emoción, siempre ver nuestra selección es un motivo de plena alegría, de entusiasmo, de apasionamiento y ahora pues con el ingrediente a nivel personal, con la participación de Daniel, verlo triunfar, verlo consagrarse y convertido en una de las grandes figuras de nuestra selección, pues muy feliz y más con su desempeño y el de todos los muchachos. Claro. Juan, hablemos un poco de Daniel. ¿Cómo usted, de una vez entremos en materia, cómo usted descubrió a Daniel? ¿Cómo fue ese día? Cuénteme un poco los detalles de cómo fue que usted lo conoció y cómo fue esa toma de decisión suya de comenzarlo a apoyar. Bueno, primero vale aclarar que no lo busqué, me lo encontré. Son cosas, yo no sé, del destino. Es una situación que por cumplir mi trabajo se me presentó, porque yo en aquel entonces era director deportivo de Águilas Doradas de Río Negro, tanto para el equipo profesional como de todas sus divisiones menores. Y en un partido que iba a jugar la categoría sub-20 de Águilas, que la dirigía el profesor Samuel Vanegas, aquel zaguero central del Once Caldas, campeón de Libertadores, eh, yo en mi labor como director deportivo fui a ver el partido que se jugaba antes, porque estaba buscando, haciendo seguimientos para jugadores, para traer y arrimar al equipo, tanto en divisiones inferiores como, ¿por qué no profesional? Entonces me fui a ver ese partido, me encontré con que jugaba un club que se llama Total Soccer, ahí es donde jugaba Daniel, y estaba jugando en el municipio de Copacabana, aquí en Antioquia, y me llamó poderosamente la atención ver un lateral con tanta capacidad de ir y de volver, con tanta fortaleza y despliegue físico, con una muy buena condición técnica, con una vocación ofensiva a pesar de ser lateral inmensa. Entonces, cuando terminó el partido, hablé con el entrenador de ese club y le dije cuándo volvía a jugar. Me dijo, tal día, en tal cancha, pero ya por la liga. Yo lo estaba viendo en torneo nacional de la Difútbol, de la sub-20. Ya me fui a verlo en torneo de liga y lo pusieron de extremo. Y igual, una máquina 100%, muy bien, marcó gol ese día, jugó bien, más me llamó la atención. Después volví a verlo en categoría sub-20, en un partido que hizo contra el Independiente Medellín, luego en otro partido contra Envigado, creo que fue, y ya tomé la decisión. Mientras veía esos partidos, tuve la oportunidad de conversar con la mamá de él, con doña Francis, que siempre iba a acompañarlo, y con una de las tías de él, y preguntando cosas individuales de su comportamiento, de su estilo y forma de vida. Y fue así como ya después llamé a Daniel aparte y le dije que me interesaba acercarlo a que lo observaran en Águilas. Y pues se puso muy feliz y me dijo, profe, estoy para las que sea, como dicen los muchachos ahora. Entonces lo cité, lo envié directamente al equipo profesional
al profesor Néstor Otero, que era el encargado del equipo profesional en ese momento. Después de 2 entrenamientos, hablé con el profe Otero y me dijo que el chico le llamaba poderosamente la atención, que lo quería seguir viendo. Y fue así como se fue dando lo de Daniel. Incluso a mí me llamó el mayor accionista del equipo y me dijo, Juan, ¿por qué me mandaste un pelado para acá? Míralo primero en la sub-20, a ver si pasa el filtro. Y yo le dije, Fernando, yo conozco la sub-20. Ese muchacho está por encima de lo que tenemos. Ese muchacho lo tienen que evaluar en el equipo profesional. Si el profesor Otero dice que no sirve, yo mismo lo saco de allá. Inmediatamente lo retiro. Pero tiene que verse arriba. Si da bien y si no, pues ni modo. Y fue pasando el tiempo, Daniel muy consagrado, entrenando con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque Águila no le daba nada, solamente daba la posibilidad de entrenarse, pero no tenía un auxilio de transporte, ni un bono alimenticio, ni casa hogar, nada. Daniel vivía en Bello, en el sector de Niquía, donde queda una estación del metro, y a él le tocaba todos los días desplazarse hasta Río Negro. Entonces, siempre era un trayecto, aparte de largo, costoso. Y la mamá, cabeza de familia, Daniel, un pelado que no trabajaba, por ahí creo que hacía unos domicilios de un supermercado cerquita donde él vivía. Eso me lo contó él en un momento dado y la mamá. Entonces él se ayudaba así como para los pasajes hasta que pasó un tiempo, no pasaba nada. Y Daniel me dijo, profe, la verdad, a mí ya no me va a dar, económicamente no me da. Yo puedo entrenar, pues porque los muchachos me ayudan, porque usted sabe que hay veces doble jornada, entonces yo no tengo dónde quedarme, yo no tengo para el almuerzo. Pero los muchachos, como buenos compañeros, algunos se los llevaban para el apartamento, para que descansara, para que se alimentara y por la tarde se regresaba para ellos. Entonces ya después me dijo que a la mamá le quedaba muy difícil estarle dando, en ese entonces eran como 25.000 todos diarios y era muy complicado para la mamá y para él. Yo le dije, tire, me aguante un poquitico que voy a ver qué logro hacer. Yo inclusive le ayudé, pero en muy pocas veces, le di para el pasaje, muy pocas veces. Y entonces hablé con el máximo accionista y con el entrenador y les dije, bueno, con este chico hay que tomar una decisión porque ya no le da económicamente. Entonces, él se va a retirar y a mí me da la sensación de que si lo dejamos ir, lo perdemos y perdemos un buen prospecto. Entonces, el directivo le preguntó a Otero y Otero le dijo, yo le he dicho que lo inscriba. Ese pelado es capaz, ese pelado nos da la talla, le dijo el profesor Néstor Otero. Entonces a mí ya me dieron la orden, el máximo accionista me dijo, ve donde la presidenta, que es la hermana de él, ve donde la presidenta, organiza con él el tema, vamos a darle un salario mínimo por ahora para que el pelado se defienda con los pasajes y todo y no tenga quejas pues para asistir, lo inscribieron y ahí empezó a soltarse Daniel, afortunadamente, y ahí fue donde empezó a dar sus primeros pasos. Tuvo la oportunidad también de que con él trabajara el profesor Pedro Sarmiento, que en paz descanse. A Pedro le encantó cuando lo vio. Pedro siempre fue un gran admirador y creyente de los jóvenes talentos. Por eso Pedro tuvo también tanto éxito en el Envigado, porque le dio la posibilidad a mucho pelado. Entonces ya el Daniel ya despuntó, despegó y se empezó a consolidar. Posteriormente, pasado un tiempo, yo me había ido del país porque me fui de asistente del profesor Maturana para Bolivia a trabajar en el Club Royal Party. Cuando regresé, eh, me llamó el director deportivo de Nacional, que en ese entonces era Esteban Escobar. Y Esteban me dijo, profe, nosotros, el profesor Juan Carlos Osorio quiere a ese jugador Daniel Muñoz. Me comentaron que vos fuiste el que lo llevaste, contanos de ese jugador, ¿qué opinás? Si crees el jugador ideal para Nacional. Yo se lo resumí y le dije, Nacional necesita un jugador como Daniel Muñoz y Daniel Muñoz necesita un club como Nacional, que lo potencie, que lo tire al ruedo, como se dice, donde pueda desplegar todo ese gran potencial que tiene. Y como en conversación con el profe Osorio, yo le decía, profe, usted siempre está buscando el jugador total. El profe Osorio busca el jugador total, que es aquel jugador que pueda desempeñarse en distintas posiciones. Y de Daniel es, yo no se lo recomiendo de arquero, pero puede jugar por la banda derecha, por la banda izquierda, e incluso hubo un partido donde el profe Otero lo puso de volante 10, de lo que llamamos conocidamente, popularmente el volante 10.
Y de ahí ya Daniel, después dio su paso a Bélgica, ahora al Crystal Palace y todo lo que hemos ido conociendo con Daniel, todas las conquistas que ha ido logrando. Juan, quiero detenerme un poco en la parte personal de Daniel, porque usted me lo comentó así como de manera muy general, de lo duro que le tocó, pero me contaban también que usted incluso le ayudaba económicamente a él cuando no tenía dinero. ¿Cómo era, o sea, cómo era él como joven, como niño? ¿Cómo era su vida? ¿Y cómo fue que usted, no sé, cómo fue usted de esa toma de decisión para decir, yo creo en él y quiero confiar en él y por eso es que lo apoyo también? Mira, Juan Camilo, los jugadores de fútbol son productos de muchos entrenadores. Entonces yo no voy a darme el crédito absoluto. Ok. Yo fui la persona que cristalizó para él, como decir, la culminación de su proceso aficionado y dar el paso al fútbol profesional. Pero Daniel le tocó muy duro porque sí conozco la historia. Daniel y su familia hicieron un esfuerzo muy grande para ayudarlo a salir en su proyecto de convertirse en jugador profesional. Daniel estuvo por Argentina, Daniel estuvo en Italia, Daniel estuvo en Venezuela, Daniel estuvo en México tocando puertas, tocó las puertas de Nacional, las puertas del Medellín, las del Envigado, no se las abrieron, no tuvo cupo, no tuvo cabida, nunca hubo un selección Antioquia, pero el chico, dele que dele. Él tenía que ser, él tenía que ser. Y bueno, yo siempre le digo a los jugadores de fútbol, ustedes siempre manténganse bien preparados. Que yo no sé cuándo va a ser el momento que la vida les dé la posibilidad. Yo no sé cuándo, ni dónde, ni quién va a ser esa persona. Porque ustedes juegan un partido de fútbol y yo no sé quién hay en la grada. Puede haber el hermano de un técnico, el hermano de un directivo, puede haber un periodista, puede haber alguien que lo referencie. Y a Daniel le pasó eso, que a Juan Eugenio Jiménez le dio por irse a ver un partido antes del que nos tocaba a nosotros, lo vi y me deslumbró. Y Daniel en el fútbol aficionado jugaba más en un principio como extremo, por eso a él lo conocen como Chitiva, a él le decían Chitiva, haciendo el parangón con Andrés Chitiva, el jugador aquel extremo que jugó en Millonarios y que se consolidó en el Pachuca mexicano, entonces por eso le decían a él Chitiva y porque era muy habilidoso, muy rápido, muy potente. Y bueno, así ha sido más o menos la historia de Daniel, muy dura. Yo tuve la oportunidad de conversar mucho con doña Franci, la mamá de él, y me contó toda una historia que de verdad es de admirar y de que todo esto que le está sucediendo es una bendición, es un merecimiento para una familia humilde, una mamá que se jugó la vida por él, que apostó a todo por él, porque a ella no se puede dejar a un lado. Esta señora ha sido una batalladora por Daniel y yo creo que más que a nadie, Daniel se debe a ella el que haya logrado conquistar su sueño. En la parte futbolística sí quiero que me analice un poco el juego de Daniel, porque en principio se me comenta que él jugaba como extremo, pero ahora lo vemos como un lateral. ¿Usted cómo lo caracteriza? ¿Usted cómo lo describe? ¿Él realmente es un lateral o es un extremo que tiene habilidades de lateral y por eso en el Crystal Palace dura y rinde tan bien? Yo creo que para Daniel el haberse intentado proyectar como extremo, como puntero, como decíamos anteriormente, en sus inicios. Eso le ha ayudado mucho para convertirse en un lateral completo, un lateral total, porque tiene una gran capacidad de marca. Daniel es muy fuerte en los duelos para marcar, porque tiene una gran capacidad física. Daniel es pura fibra. Vea, yo cuando lo fui a evaluar para llevarlo a Águilas, y ahorita devolviéndome un poquito y haciendo un paréntesis, cuando yo ya tomé la decisión de llevarlo a Águilas, yo inclusive le dije a él, Daniel, quítate la camiseta, yo te veo, porque lo quería ver en su constitución física. Y no, como dicen los muchachos ahora, pura chocolatina. Muchacho con una contextura muy bien marcada de su desarrollo muscular. Es una persona que batalló mucho por esto. Yo cuando hablaba con la mamá y con la tía me decía, él no trasnocha, a él no le gusta tomar trago. Él es irse a ver a Nacional, porque él era de la barra de los del sur.
mi ídolo es barrista, el ir a ver a Nacional y acostarse temprano. Y la novia con la que hoy es la señora, visita hasta las 9 y chao. No le gustaba comer comida chatarra. Me decía la mamá que era un caso aparte, que era puras ensaladas y pura proteína. Y le gustaba que le comprara los suplementos vitamínicos. Esa señora hacía uno de esfuerzo, la tía, que él vivía con la mamá, la tía y la abuela. Entonces, todas esas señoras eran por él, por él, por él. Y así fue como Daniel se fue constituyendo, se fue formando, entonces retomando de su potencial y su capacidad, yo lo veo que es un lateral muy completo. Yo con todo el respeto lo digo, yo lo ubico en el top 5 de los mejores laterales del mundo, porque lo ha demostrado en todos los niveles, en la mayor liga del mundo, que es la liga inglesa, que yo creo que es la primera, y ahorita en el máximo evento, que es el Campeonato Mundial de Fútbol, donde indudablemente está marcando una diferencia y creo que debe tener más de un ojo puesto encima, y estoy seguro que no sigue en el Crystal Palace con lo que está haciendo. Yo creo un club de la envergadura del Bayern, Barcelona, Real, no, qué sé yo, el PSV, no sé, cualquiera de esos va a tirarle el lance seguro. Yo estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo que el Crystal Palace va a tener que hacer un buen negocio para vender y dejar ir a Daniel Muñoz. ¿Por qué cree usted que él no le fue bien o no le abrieron las puertas en los países que usted me mencionó, en Italia, en México? ¿Qué pasó? O sea, si él tenía la habilidad, tenía la capacidad, tenía todo el aval de ustedes, que son formadores y que conocen muy bien todo el proceso, ¿qué pasó? ¿Por qué cree que pasó eso? Juan Camilo, yo le voy a poner el dedo en la llaga y es una cosa que a lo mejor me va a traer, no sé, muchas críticas, pero lo voy a decir porque así lo siento. A su pregunta, porque él no tenía plata. Lamentablemente, en el fútbol actual, no todos, por fortuna, hay muchos entrenadores que cobran las famosas coimas, comisiones, para poner a debutar a jugadores, para creer. Yo, en mi caso, lo digo con todo conocimiento de causa porque estando en el fútbol profesional tuve no más no solo una propuesta, más de una propuesta para recibir jugadores, para ponerlos a debutar. Y yo lamentablemente soy de una formación y de unos principios que no me lo permitían acceder y ningún jugador, ni nadie puede señalarme a mí y decir, puse a debutar este porque me dieron plata. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo de Daniel pudo ser en parte por no tener dinero para de pronto por ahí moverle el piso a algún entrenador o algún directivo que le ayudara. Y lo otro, pues no sé cuáles criterios de evaluación, de pronto porque se ofrecía más como lateral y en el fútbol internacional requieren más como zagueros centrales, delanteros, volantes creativos, extremos. No sé si de pronto, como se lo dije yo una vez, quizás siempre te ofreciste lateral y el puesto de lateral de pronto no es si usted mira internacionalmente, salvo digamos en ligas europeas, miran laterales, pero aquí en nuestro medio, mm, no sé cuántos clubes colombianos tienen un lateral extranjero, de pronto nacional. Cuando usted está, bueno, cuando usted vio ya a Daniel consagrarse aquí en el Mundial, primero, ¿qué sentimiento le dio? Y segundo, si ha tenido la posibilidad de hablar con él y qué le ha dicho a él. En cambio, una alegría inmensa. A mí se me pone la piel de gallina, como se dice, cuando le marcó ese gol a Uzbekistán, el gol de anoche. La verdad, una alegría inmensa porque es verlo consolidar a él su sueño, ver uno que, hombre, que hubiera sido. Inclusive mi señora me decía, ay, mi amor, si usted no hubiera estado, no estuviéramos viendo el gol. Y yo, sí, son cosas del destino, de la vida y, y, y me emociona mucho. Yo tuve contacto con él al otro día del partido de Uzbekistán. Yo le escribí esa misma noche, le envié el saludo, mis felicitaciones, eh, el saludito especial que siempre le doy. Al otro día me lo contestó, tuvimos una conversación y me decía, mi profe, usted sabe que yo no lo olvido, yo siempre lo llevo. Hay un pedazo suyo, hay un pedazo suyo y con todo el cariño lo comparto, todo. Bueno, anoche le escribí después del partido, también le dejé el mensaje y todavía no me ha respondido.
pero seguramente, porque ayer terminó eso muy tarde, el descanso, seguramente durmieron hasta muy tarde hoy. Bueno, todo el trajín, ahorita con todos ustedes, los de los medios, seguramente asediándolo porque fue la figura. Llegará Claro. el momento, de pronto más tarde o mañana, seguramente porque siempre me responde. Yo también lo saludo mucho por su rendimiento en el Crystal y también mantenemos un contacto. De todos los Daniel Muñoz que usted ha visto jugar, el del Genk, el Crystal Palace, el de Atlético Nacional, el de Águilas Doradas, ¿cuál es el que más le gustó? Y el que usted dijo, esta versión de Daniel, la que más me gusta y la que más se acomoda a lo que me gusta a mí como entrenador. Bueno, primero el que vi, que por eso lo definimos. Aparte, Bueno, me ha gustado mucho el Daniel de selección, ese Daniel de la Copa América, el Daniel de eliminatoria, el Daniel de selección. Me gusta mucho en el Cristal, inclusive ha marcado una gran diferencia. Es un bastión y pilar fundamental, incluso ha marcado los goles definitivos allá, pero me quedo con el Daniel de selección. ¿Será porque hay hay una mejor asociación con sus compañeros por idiosincrasia, idioma, estilos de vida? Entonces, yo creo que puede haber una mejor fluidez de él en su comunicación, tanto futbolística como personal, con todos los muchachos de la selección, y por eso quizás yo veo un rendimiento mucho más potencial en él en la selección. ¿y dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? ¿En qué equipo usted le gustaría ver jugar Yo lo, a... qui- yo lo quiero ver en el Barcelona, que es el equipo que me gusta. Ok. Sé que lo pidieron hace como una temporada, creo que fue que lo habían pedido. Yo creo que ese teléfono le puede volver a sonar y me gustaría verlo en el Barcelona o me gustaría verlo mucho con un técnico como Luis Enrique. Yo creo, lo que pasa es que ahí está Hakimi, es complicada la vuelta, pero es con uno de los técnicos que me gustaría verlo jugar. Claro que sí. ¿Hay alguna anécdota que usted tenga con él que quisiera usted contarle aquí a quien y que tal vez no se sepa mucho en otra parte? No, pues así como anécdota, no, siempre fue una relación como de entrenador a jugador. Sí lo aconsejaba mucho. En mi recorrido, cuando yo subía a los entrenamientos, digo subir porque de Medellín a Río Negro hay que subir. Cuando Ujú. yo subía a los entrenamientos a Río Negro, yo muchas veces daba la vuelta por Niquía para recogerlo, porque, para ayudarle con el tema del transporte y para cantaletearlo un poquito ahí en el trayecto. Que le daba pues buenas recomendaciones, que él estaba en periodo de prueba, entonces yo le daba algunas indicaciones de cómo debía comportarse, de responder, de que estuviera tranquilo, de que tuviera paciencia, que no importa si fuera el tercero o cuarto lateral, que si apenas lo metían en los últimos 10 minutos de la práctica, que se la comiera como si estuviera debutando, que no dieran, no, a Daniel no había que decirle eso, la verdad. Él estaba convencido y él me dijo, oye, si hay una anécdota. El día que lo iba a mandar a que lo vieran en Águilas, me iba a aplazar la subida, porque Nacional tenía un partido, yo no sé si de Copa Libertadores o qué, y salía muy tarde del estadio. Entonces yo le dije, ¿quiere seguir siendo el hincha o quiere que después que esos hinchas lo aplaudan a usted? Si no va mañana, chao. Entonces me dijo, ay, profe, y me la puso difícil, usted no le puedo ayudar, tiene que ser mañana. Necesito que lo vean mañana porque había una práctica de fútbol y yo ya había hablado con el profesor Otero y el profesor Otero dijo que suba mañana, que hay práctica para empezar a evaluar. Y entonces le tocó desistir del partido nacional porque le dije, no me vaya a llegar trasnochado, nada de eso, véalo por televisión y se apuesta. Y así fue. Pero eso es pues como una anécdota que él mismo la contó, que la pensó dos veces, pero que él sabía que era lo que él había estado esperando toda la vida y le resultó. Entonces, creo que tomó la mejor elección. Claro. Ya para ir finalizando, em, ¿qué recomendación usted le da primero a los entrenadores de fútbol? Usted acaba de darme una declaración bastante polémica, si se puede decir de esa manera, porque eso de que estén ofreciendo dinero para poner a jugar futbolistas es algo muy lamentable, pero ¿usted qué recomendación le da a los formadores, primero? Y dos,
¿qué recomendación usted le da a los futbolistas que en estos momentos están formándose, en estos momentos están en su etapa de crecimiento y que ven en Daniel Muñoz un ejemplo de superación? Bueno, a los entrenadores formadores que no se salgan de ese principio ético y moral eh, de hacer precisamente esa labor. La labor que hacen los entrenadores en divisiones menores es trascendental y es muy importante para el fútbol profesional, para que no tengamos jugadores como Durán, que tienen un potencial futbolístico enorme, se le ha reconocido en todo el mundo, pero lamentablemente en la cabeza este gran jugador no tuvo una madurez que seguramente hoy estaría triunfando en el campeonato mundial. Tenga la absoluta seguridad porque es un jugador que lo tiene todo. Bueno, futbolísticamente, lamentablemente le faltó una mejor formación mental para afrontar el éxito que la vida le ha brindado. Entonces, yo le diría a los entrenadores que no se salgan del cauce de la buena ética, de la buena moral, de guiar bien a sus jugadores, hacer su trabajo basado en sanos principios y valores, porque van a tener la garantía de formar hombres para el mañana. Y usted de toda la cantidad de jugadores que forma, se le consolida el 0,01, pero los demás van a ser personas. Entonces, hay que ayudarles para que sean buenas personas para la sociedad, para la familia. Mañana van a ser padres de familia, sean buenos hijos, buenos hermanos, buenos papás en un futuro, sean buenos amigos, sean gente, sean personas útiles para la sociedad. Y a los deportistas, que no abandonen la disciplina, que es la base del trabajo. Daniel Muñoz es un ejemplo a seguir por la persistencia, que nunca desistió de su sueño, que lo buscó por aquí, por allá, que le cerraron puertas, y esos mismos clubes que le cerraron la puerta terminaron abriéndola a un precio mayúsculo como le pasó a Nacional. Entonces, hay muchos caminos para llegar. Entonces, no desistir a los jóvenes, seguir en su empeño y acompañarse del estudio, de la preparación, porque van a tener, si estudian, van a tener la garantía de ser profesionales. Si estudian para ser abogados, para ser ingenieros, para ser arquitectos, si estudian van a ser arquitectos y va a ser ingeniero y va a ser abogado. Pero en el fútbol no tener la garantía por ir todos los días a entrenar y entrenarte bien de que vas a ser un jugador profesional. Entonces, la constancia y disciplina. ¿Hasta dónde ve a Colombia en el Mundial? Con sinceridad. Yo creo que vamos a dar el paso más allá de lo que hemos conquistado, que fue en el 2018. Yo creo que esta vez podemos superar la fase de cuartos y yo me atrevería que podemos llegar a una semi. Yo Bueno, creo que jugamos mínimo el sexto partido de los 8. bueno, ojalá sea así. Ojalá Bueno, que sea así. Y Juan, ojalá llegue más allá, como decía Daniel claro. anoche en una entrevista. Estamos en el segundo escalón y son 8. Bueno, yo lo pongo y quedaría muy feliz, sin ser conformista, pues, pero no sabe que también hay otras selecciones de mayor historia y que actualmente tienen un gran nivel. Pero yo creo que al sexto partido llegamos. Claro que sí. Juan, muchas gracias. Muy amable No, usted por a, tomarse el tiempo. no, a ti, Juan Camilo, muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos y bueno, aquí siempre estamos prestos para lo que a bien se les ocurra. Muy